Bueno, pero yendo a nuestro tema, amadas, que el tiempo siempre vuela, estoy controlándome el tiempo aquí. Miren, ustedes saben, dice que el Señor dejó todas las cosas que fueron escritas para nuestro provecho en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, las historias que vivió Israel o la experiencia de Israel, si bien la iglesia está en otra etapa, estamos en otra dispensación, para llamarlo de manera técnica, la era de la iglesia, otra era, otra etapa, pero lo que vivió Israel en la antigüedad nos sirve para testimonio, para aprender de ellos, de sus errores, para aprender de sus aciertos. Entonces, todo sirve, aunque tenga un enfoque distinto. No es para muchos pasajes que leemos, no tienen que ver con la iglesia, pero sí se refirió a Israel en cierto momento, y uno puede sacar principios bíblicos para aplicarlo a la vida. Eso es lo que podemos hacer, principios que se aplican a la vida hoy por hoy, a la iglesia que está en Cristo. Por ejemplo, el Sermón del Monte, si ustedes leen, no vamos a abrir ahora, vamos a enfocarnos en Deuteronomio 15, pero si ustedes recuerdan Mateo capítulo 5, donde está el Sermón del Monte, en algún momento lo podemos estudiar, al Sermón del Monte, que es tan bonito, las bienaventuranzas. Ustedes recordarán que, por ejemplo, comienza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos; bienaventurados los pacificadores, los mansos, los que tienen hambre y sed de la justicia; eh, los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Bueno, y va tirando bienaventurado, la palabra bienaventurado. Hoy no me toca hablar de esto, no voy a hablar de esto, pero es súper feliz, hiper feliz sería la palabra, la idea del concepto bienaventurado. Pero uno, si, según los estudiosos de la Biblia, los teólogos, no se trata para la iglesia esas bienaventuranzas, tenía una aplicación directa para Israel, cuando ellos todavía estaban esperando el reino mesiánico. El Señor Jesús lo da propiamente para Israel. Sin embargo, nosotros como creyentes, que estamos en la época de la iglesia, podemos tomar principios y saber que esas leyes tienen que ver con la idea del reino, el reino de Dios aquí en la tierra. Oramos muchas veces: venga tu reino, hágase tu voluntad, en el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, estamos clamando, fue la oración modelo del Señor Jesús, clamando que lo que Dios quiso establecer desde el principio con Israel, el Israel de Dios, ahora lo quiere hacer con el Israel de Dios, Israel terrenal y el Israel de Dios, que en sentido espiritual es la iglesia. Entonces, a modo de ejemplo, introducción, ¿qué podemos hacer? Sacar principios siempre que leamos algo, y que aunque no se trate propiamente de nosotros y nuestra época, podemos sí tomar algo para aplicarlo a nuestras vidas. Y de eso quiero hablar hoy, Deuteronomio capítulo 15. Ustedes tienen sus Biblias, pueden abrir ahí, yo tengo aquí abierto. Deuteronomio 15 es un pasaje muy lindo. Ahora voy a ir empezando a compartir pantalla y compartiendo láminas con ustedes, pero habla de 3 leyes el capítulo 15. No lo vamos a leer hoy, pero les pido que ustedes lean como tarea en sus casas, mañana, pasado, lean el capítulo 15 de Deuteronomio y subrayen estas 3 leyes que Dios reguló y Moisés le enseñó al pueblo. 3 leyes que tenían que ver con la vida de sociedad, con el corazón del pueblo principalmente, pero que se vinculaba con la sociedad, con la gente de la calle, homeless, podríamos decir hoy, ¿no? Gente de la calle que están en condición de calle, o personas que estaban necesitadas en el pueblo. Y aquí Moisés está regulando esto, y como que el Senado decreta leyes, ¿no? Y aquí está dando 3 leyes, que hoy vamos a tratar de verlas, 3 leyes que tenían que ver con esto. Miren, a ver, voy a empezar a hacer así, para compartir la pantalla. Miren que siempre me pasa esto, como que me sale algo acá que no me permite, perdón, vamos para arriba. Me sale como una franja abajo, espero que se vaya, no se va, que no me permite compartir. No sé cómo la saco. Eh, Esperen, ahí se fue, ahí se fue. Vamos ahí. Son cosas de la tecnología hasta que tengo control. Bueno, hoy lo que este pasaje de Deuteronomio capítulo 15 va a tratar, básicamente sobre lo que representa la gracia de Dios. En el Nuevo Testamento se habla mucho de la gracia de Dios.
en el Antiguo Testamento se hablaba del Gesed de Dios, que el concepto de Gesed es sobre la gracia, es la relación que Dios iba a tener con su pueblo Israel de por vida, por siempre, un amor, una relación basado en un amor leal, un amor estable. Entonces eso se puede traducir en la época de la iglesia hoy para nosotros, la gracia, la palabra y el concepto de gracia. Entonces el título de lo que hoy veremos es Gracia de Dios versus, contraste ahí, la miseria humana, nuestra miseria, mía, tuya, hermana, de todas nosotros. Entonces, aquí hay una frase que es muy linda, la tengo presente hace años: la mente crece con lo que recibe, el corazón con lo que da. Interesante frase, ¿no? La mente crece con lo que recibe, el corazón con lo que da. Recuerden que todo esto les va a quedar a ustedes. Y bueno, entonces ahí puse un texto, Lucas dice: vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no envejecen, tesoros en los cielos, que nunca falta, donde el ladrón no llega ni polilla corrompe. Entonces lo que Deuteronomio capítulo 15 va a enfocar es sobre estas tres leyes que vamos a ver, tratar de entenderla un poquito, pero más que nada se enfoca en el corazón del pueblo de Israel. Iba a hablar de las ofrendas, iba a hablar del manejo del dinero, una gestión sabia del dinero, diríamos hoy, ¿no? Pero en realidad se está refiriendo y enfocando al corazón del pueblo. Por eso, por un lado tenemos la gracia de Dios y por otro lado la miseria de nuestros corazones. Y cuando hablo en plural, nuestros corazones, me involucro, y nos involucro todas, porque es así la condición del ser humano desde que el hombre está sobre la tierra, desde el huerto del Edén, como decimos siempre, desde que Adán y Eva pecaron, todo eso pasó a toda la raza humana, lo que se llama pecado, y nos contagió, nos salpicó esa miseria. Dice el texto: porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Interesante, ¿no? ¿Dónde está nuestro tesoro? Es la pregunta. Entonces, todo asunto en tu vida que esté involucrado el dinero o la administración del dinero, de alguna manera, según la Biblia, según la palabra de Dios, mostrará o será como una radiografía de nuestro corazón, lo que hagamos con toda esa situación, ¿no? Cómo respondamos a la situación. Y para mí estudiar, miren, les estoy compartiendo algo que di el martes en una iglesia aquí de manera presencial, cerca, aquí en Buenos Aires. Las hermanas me pasaron este tema y fue tan lindo, fue tan... Yo soy misionera y desde que nos casamos con Marcelo estamos dedicados a las cosas más santas. Y hemos recibido, y ustedes saben, el pueblo de Dios nos comparte de lo que Dios les provee y nosotros compartimos con otro en este país tan especial como es Argentina, donde la inflación llega a ser el 100% anual. Es tremendo, tremendo. Y sin embargo, Dios siempre ha sido tan lindo y tan superabundante que nosotros tenemos para compartir con otros hermanos. Y tal es así que lo que les he compartido a ustedes, que en pandemia hemos hecho bolsones de comida, bolsas grandes, lleno de alimentos básicos, y hemos repartido a más de 30 familias de nuestra iglesia en el 2020 y 2021. Gracias al Señor ya los hermanos están todos trabajando, recuperaron sus vidas, pero la iglesia, a pesar de vivir en una situación tan siempre extrema con nuestro país, una de las cosas que queremos seguir creciendo es en el concepto de generosidad, porque sabemos que se trata del corazón, no si yo tengo para dar o no tengo, porque yo puedo ponerle la excusa de decir no tengo, pero sin embargo eso define mi corazón. Así que todo asunto en nuestras vidas que esté involucrado el dinero va a mostrar nuestro corazón. Cómo es mi corazón, cómo es tu corazón. Así que vamos a seguir viendo que enseña el Señor en su palabra. Nadie puede servir a dos señores, dice el texto, ¿verdad? Mateo 6 y en los evangelios: pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro, porque no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. La idea de este texto, se ve algo parecido en Primera de Juan, es que el amor al Padre y el amor al dinero son dos amores excluyentes. ¿Qué significa? Que enseña la vida, la Biblia, la palabra de Dios, enseña que si yo amo al Padre, no puedo tener en el corazón el ídolo. El dinero termina siendo idolatría. Y saben, es interesante, hermana, estos días, preparando todo esto para compartir con las hermanas y
le dije al Señor, Señor, quiero que trabajes en mi corazón, porque no quiero compartir algo que realmente no sea fuerte en mí. Y no quiero poner excusas, porque sé que pasa por el corazón. Así que ojalá estén orando ustedes también para que el Señor haga lo mismo, algo profundo en el corazón de todas nosotras. Primera de Juan dice, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Se acuerdan? Primera de Juan 2, versículo 15 en adelante, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí también está hablando de dos amores excluyentes, el mundo y el Padre. El dinero y el Padre, el mundo y el Padre. La Biblia pocas veces hace esta relación y esta exclusión. Bueno, en este caso, con el tema dinero, y en otros pasajes menciona que termina siendo una idolatría en nuestras vidas. El mundo puede ser un ídolo también. Y tal vez esto es bueno para parar y preguntarnos, ¿será que la mundanalidad del mundo, el sistema, no el mundo de Dios, los árboles, la naturaleza, no, sino el sistema armado, la filosofía de vida, la idiosincrasia, la forma de pensar, ¿no será que está muy teñido con el mundo, con este mundo, esta cultura, y me afecta de alguna manera o afecta a la iglesia de alguna manera? Esto pasa seguido y son preguntas que hay que contestarnos y cada tanto evaluarnos, ¿verdad? Entonces recuerden esto, todo que pase por una cuestión de dinero puede mezclarse con la idolatría o alejarnos del amor del Padre. Entonces Israel, y ahí vamos a Deuteronomio 15, Israel tenía que estar preocupado y la preocupación que Dios le puso en el corazón de ellos y lo reguló y lo reglamentó y le bajó leyes para que ellos siguieran, tres, como dijimos, pasaba por esa relación humanitaria, algo que pasa por tener ojos compasivos, diríamos, con este mundo o con la sociedad. Entonces, y a mí me llamó la atención, amada, ¿saben por qué? Porque muchas veces uno está viviendo para el reino de Dios, como decíamos al principio de Mateo 5, y uno cree que todo asunto del reino de Dios pasa por ganar almas. Yo me dedico a evangelizar, nos dedicamos con mi esposo, motivamos a la iglesia, a las misiones, porque sabemos que pasa por el corazón de Dios. Pero algo que me hizo reflexionar es que todo asunto, aún del dinero y la parte humanitaria, social, también pasa por el corazón de Dios, también le pesa en el corazón al Señor. Y es tanto como la salvación de un alma, del alma de la persona. Entonces Dios quiso usar el dinero y las finanzas como un elemento para formar el corazón de su pueblo. Esta es la idea de Deuteronomio 15. Así que cuando en la semana, luego, más adelante lean, recuerden este concepto. Les va a quedar el material y recuerden, Dios quiso usar ese elemento humano, mundano, por decir así, un dólar, un peso, para formar el corazón, y hablamos de la parte espiritual de ellos. Dios quiso que las cosas terrenas, como lo es un billete en la actualidad, tenga trascendencia espiritual. Yo no tengo aquí, lo dejé ahí en el comedor, pero si uno agarra un billete lo puede mirar, y uno puede decir esto, que a veces hay que lavarse las manos después de tocarlo porque es muy sucio, porque lo tocan muchas personas. Esto que es tan humano, tan mundano, puede convertirse en algo celestial cuando uno lo usa para proveer para el reino de Dios, con ojos compasivos, como lo que él quiso explicar en este pasaje que vamos a ver. Entonces cada israelita tenía la responsabilidad de proveer para las personas pobres y necesitadas que vivían en sus ciudades. Ellos eran responsables de estas personas carenciadas. Interesante. Y ellos cada 3 años estaban, por ley, obligados, para cumplir con la religión, por decirlo así, a apartar una ofrenda puntual cada 3 años que era destinada y llevada y usada para los pobres de la calle o los israelitas que que habían perdido todo. Y yo esto no lo sabía, ¿saben? Me enteré hace 15 días, porque era algo que uno no me he detenido a indagar mucho cómo eran las leyes para Israel, sí, uno lee la palabra, pero es interesante esto, ¿verdad? Ellos apartaban cada 3 años para realmente trabajar con la gente carenciada, la gente de la calle. Y ¿saben algo que me llamó la atención? Ellos tenían una ofrenda que apartaban en el año para el templo. ¿Vieron cuando el Señor Jesús se encuentra con Pedro y que Pedro le dice, Señor, vinieron los del templo pidiendo la ofrenda, que tenemos que darle, que tú tienes que darle y que yo también? Y el Señor le dijo, Pedro, ¿corresponde que yo dé? ¿Se acuerdan cómo el Señor lo encara y lo aborda a Pedro? Le dice, ve y pesca.
y saca un pez. El primer pez que saca, búscale ahí y vas a encontrar un dinero y dalo por mí y por ti. Y Pedro va y ¿qué encuentra? Un estatero, ¿se acuerdan? Ese pasaje no lo precisamos leer porque sé que ustedes lo tienen presentes. Y bueno, y en el estatero vuelve y lo puede entregar por el Señor. ¿Y qué era eso que tenía que pagar Pedro? La ofrenda que la usaban eran para el templo, la ofrenda del templo, que la usaban para los levitas, para mantener el templo. Ellos necesitaban, hoy diríamos, pagar la electricidad, pagar lo que es impuestos, los taxes, ¿verdad? Esa ofrenda era para sostener el templo. Y Pedro va, lo pesca y lo consigue. El Señor milagrosamente hizo eso. Ahora, había muchas más ofrendas. Ellos ofrendaban las primicias de sus frutos. Eso era cada 3 meses, cada 5 o cada 6, de acuerdo a cómo producía el campo. Tremendo esto, ¿no? Yo no sé nada del campo, pero ellos eran agricultores y producían. Entonces, a veces, tal vez el Nuevo Testamento dice que todo primer día de la semana uno tiene que apartar conforme hayamos sido prosperados. Pero en el caso de Israel no era primer día de la semana, sino que era tal vez cuando producían la tierra. ¿Se acuerdan vos con Ruth? Que ella aparece en la época de la cosecha. ¿Él qué hacía? Él estaba juntando con otros hombres la cosecha y ahí apartaba y le daba a sus empleados, a los segadores, y todos lo bendecían porque él era un hombre muy generoso. Y ella se pone a los pies de él cuando duerme, recuerdan la historia, y él le arma, antes cuando la manda a su casa con su suegra, le pone el manto y le pone manojos de trigo y cebada y cosas, y se lo da y no la manda con las manos vacías. Entonces, todo eso tenía que ver con las ofrendas, de las primicias para el Señor, pero también de la parte comunitaria, digamos. En este capítulo 15, entonces, quiero mostrarle aquí, esperen que tengo que bajar para seguir viendo. Trata sobre 3 leyes que son dadas a estas personas, a todo Israel. En el primer año, la primera ley era la ley de la remisión de deudas. Eso lo van a ver en los primeros 6 versículos, en el capítulo 15. Trata sobre el año sabático y la remisión de la deuda, que ahora vamos a explicar. La segunda ley que Deuteronomio 15 desarrolla es el préstamo a los pobres, un préstamo a los pobres, versículos 7 al 11. Tercer ley, lo relativo a la esclavitud. Así que yo sé que ustedes pueden pensar, uy, es medio difícil este tema, no entiendo nada de leyes, no entiendo las leyes de mi país y menos entender qué pasaba con Israel. Esto es simple, lo vamos a hacer muy sencillo. 3 leyes, recuerden esto, y ahora vamos a ir viendo una por una, porque tiene que ver con mi corazón, con tu corazón y con el corazón de Israel propiamente. La primera ley era en los primeros 6 versículos, ley de la remisión de deuda. ¿De qué se trataba esto? Ellos tenían que vivir 6 años y al 7º año ellos entraban en el año de jubileo. ¿Recuerdan? Lo hemos leído. Entonces, en ese año de jubileo, la palabra que se usa era semita, y la tienen, y significaba abandonar la tierra. Ellos podían trabajar las 6 años, recuerden que eran agricultores, la mayoría de ellos, o ganaderos, 6 años trabajando la tierra, mas al 7º año la tierra no tenía que ser labrada, tenían que dejarla reposar. Ellos no lo hicieron, y por eso después fueron 70 años cautivos en Babilonia, porque ellos no habían logrado hacer descansar la tierra como Dios le pedía. Ellos seguían trabajándola igual porque tenían ansiedad y miedo que ese año la tierra no produzca o no poder pagar sus deudas o que la economía se estabilice. Entonces, por sus temores o quieren llamarlo avaricia, no sé, tal vez fueron temores. Yo pienso cuáles son nuestras situaciones que vivimos a diario y puede ser en mi caso temores, tal vez para ti es lo mismo. Ellos tenían eso, pero no dejaron descansar la tierra. La idea de Dios era como en el sábado, ¿no? Como en la semana. Dios creó en 6 días la tierra y al 7º día ellos necesitaban apartar ese día para honrar al Señor y para descansar el 7º día y para tener comunión con Dios. Sin embargo, ellos tampoco honraban el Sabbat, les costaba honrar al Sabbat. Y saben, esto también pienso en nosotras. Yo no sé, hoy cambió en la época de la iglesia, más que Sabbat, los creyentes de la iglesia primitiva empezó a congregarse los días domingos. Y de ahí nuestra cultura y nuestra formación de congregarnos los días domingos. Pero al principio, para Israel, para los discípulos, no era el domingo, era el sábado que ellos apartaban y consagraban.
Pero saben, amadas, a veces hasta nos cuesta consagrar el domingo, que es la versión actual de la iglesia, y nos cuesta consagrarlo, o a veces conozco de hermanos, no es mi caso y no creo que sea el de ustedes, pero que incluso hacen trabajar a sus empleados los días domingos. Y eso no es espiritual. Si vamos a hacer como lo que el Señor nos pide, Él quiere que un día, 6 días podemos trabajar y hay un día para consagrarlo para Él. Aquí diríamos en Argentina para tomar mate y mirar algo, un programa, descansar, dormir una siesta, lo que usted tal vez no hace en la semana, salir a pasear con la familia, tomar un ice cream, helados le decimos aquí, ¿verdad? Entonces, no sé, pero sí un día para apartarlo y para consagrarlo a Dios. Ellos no lo hicieron. Entonces, eso era el año de remisión. Cada 7 años 6 años trabajando y el séptimo la tierra tenía que producir sola lo que saliera. Y Dios les había prometido que ellos iban a comer de lo suyo. La tierra les iba a dar lo suficiente. En obediencia a la ley del año sabático, los israelitas que hubiesen dado un préstamo en el año de remisión de Jehová, el año sabático, el séptimo era el año de remisión, estaban obligados a perdonar al deudor de la deuda y no exigirle más que le devuelva el dinero. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Por qué Dios le pidió, ahora vamos a ver más de lleno, que hagan eso 6 años y al séptimo, quien te debía algo, tienes que perdonárselo? Era para que no haya pobreza en Israel. Uno de los pensamientos de Dios es que no quería la pobreza, porque la pobreza no trae bendición, amadas. A veces pensamos, no sé cómo son ustedes, pero en nuestros países latinos, nosotros aquí en Argentina pasa eso, ¿no? Hay un concepto de que ser pobre se ve como romántico el hecho de ser pobre, que ser pobre es bueno. E incluso los que somos pobres, lo digo en primera persona, tal vez miran, o uno puede mirar con desagrado a la gente que tiene recursos. Aquí pasa eso en este país, no sé en el país de ustedes, pero lo miran como diciendo, "Ah, esos adinerados, esos ricos, como, ¿qué culpa tiene la persona, verdad? Si trabajó y Dios lo bendijo, amén." Amén. Pero muchas veces hay mucho de envidia, mucho de prejuicios. Y así como una persona con muchos recursos puede tener malas actitudes y amar al dinero, también las personas que no tenemos recursos podemos tener malas actitudes y prejuicios contra aquellos que tienen. Entonces es tanto pecado del uno como del otro lado. Somos jueces con malos pensamientos, tenemos prejuicios, hacemos juicios de valor cuando no sabemos la realidad. Entonces Dios le prometió al pueblo que iban a estar bien económicamente, pero Israel no entendía eso. Israel estaba como, se agarró de eso, pero se olvidó que esta regla era para todos. Dios tenía pensamientos humanitarios, digamos. Dios quería que el ideal de Dios fuese para todos, que todos estén en buenas condiciones, ¿no? Ustedes tienen muchos judíos ahí en la ciudad. Y saben, Orki vive en un edificio que el dueño es un judío de muchos recursos. Aquí en Argentina igual, tenemos en Capital, lo que sería el centro de Buenos Aires, muchos judíos, ¿no? Antes vivíamos en un barrio con ellos, ellos tienen apartamentos en Nueva York. Entonces, ¿han visto algún judío pobre? ¿Vieron que no? Están bendecidos ellos, están bendecidos la mayoría, el 99%. ¿Por qué? Porque tienen las promesas de Abraham y las promesas a David, tierra y descendencia, bendiciones económicas. Dios no prometió lo mismo a la iglesia, ¿eh? Esto es importante recordar. No nos prometió estar como los judíos enriquecidos, pero sí, si uno trabaja, Dios va a bendecir nuestro trabajo y la obra de nuestras manos y nuestra economía. Entonces, continuando, aquí hay una palabra que se usa en el versículo 4, si tú tienes el capítulo 15, puedes ver que dice, para que así no haya el medio de ti mendigo, versículo 4. La palabra mendigo literalmente es pobre. Entonces, no, se tradujo mendigo, pero es pobre. Y la idea de Dios es que en ese vínculo, en esa relación, en el pueblo del pacto, no debía existir pobreza. Dios le dijo, ustedes van a estar bien. Tengo que avanzar porque estamos hablando de la primera ley, ¿no? Entonces, el ideal de Dios era que no existiera pobreza. Cuando haya en medio de ti menesteroso, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da,
No endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite, dice los versículos siguientes. Pero era el ideal de Dios que no haya pobreza, ¿no? Sin embargo lo había, porque fíjense, Deuteronomio 15:4 dice, entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones. Ahí este texto es una traducción, está diciendo, si vos ayudás al pobre para que no haya pobreza en tu pueblo, el Señor te va a bendecir. Era la idea de ellos, ¿no? Bueno, continuamos. ¿Qué lecciones prácticas aprendemos de esta primer ley? La ley del año de remisión, que era el año séptimo, recuerden. Lean el pasaje para entender mejor. ¿Qué lecciones prácticas que involucren a la iglesia? Dijimos principios que podemos sacar, ¿no? Primero, podemos decir que el dar es parte de nuestros bienes. El Señor lo pide o nos recuerda, es para que recordemos que Dios es el dueño de todo. María leyó al principio Primera de Crónicas 29. David dijo, todo es tuyo, y de lo recibido de tus manos te damos. Es muy lindo este pensamiento. Lo poco que tienes, ¿qué piensas? ¿Que te pertenece? Tal vez porque nos sentimos pobres, decimos, ay, ¿qué voy a dar? Esto es mío porque tengo poco. No, le pertenece al Señor lo poco que tenemos. ¿Tienes un poquito más? Le pertenece al Señor. ¿Tienes muchos? ¿El Señor te ha dado mucho? Gloria a Dios, gloria a Dios. Me alegro, es del Señor también. Entonces, es cuestión de conceptos, amada, ¿eh? No es cuestión de lo que tenemos, teniendo poquito o teniendo más. Dios es el dueño de nuestros días, no solo de nuestros recursos. Estos son principios que sacamos de este capítulo. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, trabajás 6 años, pero al séptimo descansás vos, tu tierra y tus empleados, tus siervos. Trabajás 6 días, pero al séptimo necesitas descansar, parar tú, tu siervo, tu esclavo. Y entonces Dios está regulando aún nuestros días. El Señor está diciendo, me pertenecen tus horas, tu salud es mía. Porque a veces decimos, uy, soy hiperactiva, le meto con todo, ¿no? Yo soy de trabajar mucho con mi esposo en lo que hacemos. Pero a veces es tan tarde, el Señor dice, stop, stop. ¿Recuerdan que les comenté la otra vez? Creo que a ustedes les dije, o en otra reunión habrá sido, sobre la docena diaria que hablamos, cuando uno gestiona el tiempo. Está bueno planificar 12 cosas para hacer al otro día. Antes de dormir, uno anota y piensa, ¿cuál será mi docena de mañana que haré, mi docena diaria? Entonces porque el día tiene 12 horas, y a veces trabajamos 15 horas, a veces 18, y no paramos, y no está bien. Entonces ya 12 horas es más que suficiente para hacer una labor diaria, y el resto es para descansar y recuperar salud, energía, y porque Dios es el dueño aún de nuestras horas. La administración del tiempo es importante y le pertenece a Dios también. Hay textos que ustedes pueden leer. Debemos santificar ese día semanal, entonces. La docena diaria que yo les mencionaba es 12 cosas que podemos hacer al otro día. Si las puedes cumplir, amén. Si haces solo 2 de todas las que te propusiste, también es bueno. Porque fueron 2 importantes seguramente, ¿verdad? Pero lo importante es organizar y gestionar la vida y el tiempo. El tema del diezmo, también algo que el Señor regula en la época de Moisés. Para la iglesia no se habla de diezmo. En la era de la iglesia no se habla de diezmo, aunque nosotros muchas veces lo usamos como norma, el 10%, ¿verdad? Pero en la era de la iglesia no existe la palabra diezmo. Sí existe, por ejemplo, Pablo lo menciona, los discípulos, que tenemos que apartar según hayamos sido prosperados. Y habla de porcentual también. El porcentual es cuánto vas a dar. Miren, hermanas, yo tengo un amigo que ustedes lo conocen, no lo voy a nombrar por pudor, porque tal vez a él le dé pudor. Es amigo de mi esposo y mío, un siervo del Señor que predica mucho. Y su papá también era importante hombre de Dios y ha ido a Nueva York bastante, su papá, que ya falleció, y él anda predicando también por su iglesia y por otros lados. Y él es un hombre que Dios ha bendecido económicamente y ha llevado a la iglesia la bendición espiritual, de crecimiento espiritual, pero también crecimiento económico, porque ha hecho avances edilicios en su iglesia. Su iglesia está preciosa, tiene una iglesia muy, muy bonita, ¿verdad? Que cada vez que vamos a predicar,
encontramos algo nuevo, como luces nuevas, la pintaron, cosas bonitas, la decoraron. Entonces, una de las cosas que yo hablando con él le pregunté en una charla con la esposa de él, mi esposo, digo, ¿me puedes decir cuál es tu secreto para que Dios bendiga tu vida y tu iglesia? En esta área, porque nosotros estamos queriendo comprar el templo que estamos rentando ahora, y todavía seguimos detrás de esa meta. Y él me dice entonces, dice, mira, te voy a contar algo, por eso no doy el nombre. Si yo me casé y comencé dándole el 10% a Dios. Yo le di el 10% a Dios y luego al año siguiente le di el 12%. Luego le di el 15%. Pasaron otros años, le dimos con mi esposa el 20% a Dios. Dice, y así hemos seguido creciendo y lo hacemos con pasión. Dice, y no tienes idea lo bendecido que he sido. Yo le digo, ¿querés hacer como algunos grandes hombres de Dios, un ofrendador invertido le llaman? Quiere decir que se queda con el 10%, vive con el 10% y ofrenda el 90%. Hay personas que tienen empresas tremendas, que son hombres de Dios, que hacen eso. Y él me dice, ojalá, mi meta es avanzar. Pero miren, hermana, y me quedé con eso que él nos dijo, como él le da prioridad a la administración de su dinero y sabe que es del Señor, que vine y le enseñé a mis hijos esa gran lección. Le digo, chicos, ustedes son hijos de misioneros, necesitan aprender porque algún día van a ser profesionales y van a tener que administrar sus finanzas delante del Señor con temor de Dios. Y todo devocional, después si quieren alguna, me piden y yo les puedo pasar los devocionales que les he compartido a mis varones. Ahora le he pasado también a Ana Sol, a mi hija, pero los devocionales que tienen que ver con estos pensamientos, crecer en la manera de pensar y abordar esta área, porque pasa por el corazón, tiene que ver directamente con el corazón. Entonces, María leyó Mateo 23:23 y dice, el diezmo era pensado por ellos, pero en la época del Señor, el Señor dijo, ustedes que ofrendan la menta, el eneldo, ¿recuerdan el pasaje? Ofrendan de todo. Sin embargo, esto era necesario sin dejar lo otro, dijo el Señor. Lo otro es más importante. ¿Y qué es lo otro que es tan importante? Es la justicia, la misericordia. Ellos habían perdido la esencia y el corazón de lo que Dios estaba tratando de hacer en ellos. Deuteronomio 15. Ellos perdieron la esencia y que no nos pase a nosotros porque nos puede pasar. Y se enfocaban en las acciones nada más, pero no tenían el corazón allí. Entonces lo que el Señor busca de nosotras es que nuestro corazón esté allí. Antes que mi mano se extienda, que mi corazón esté allí, ¿verdad? Entonces tengo que avanzar. Pero miren este texto. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano, la viuda, que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos que hicieres. Deuteronomio 14. Ya comenzó el tema en el capítulo anterior de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, me llamó la atención el extranjero. Algunas de ustedes han nacido y se criaron en Estados Unidos, pero muchas saben lo que es ser extranjera por sus padres. La sensación que el extranjero tiene cuando está lejos de su tierra, sensación de orfandad, como el huérfano, como la viuda que se siente insegura, sola, que no tiene en quién apoyarse. El Señor dijo, tienes que ser sensible. La justicia y la misericordia pasaba por estos carriles, por estos caminos, con la viuda, con el huérfano. Y dice, y el Señor te va a bendecir y va a bendecir la obra de tus manos. Amén, ¿verdad? Que es lo que queremos, la bendición del Señor. Pero tenemos que seguir. Primer ley, la ley de remisión, cada 7 años. Segunda ley, versículo 7 al 11, la ley del préstamo a los pobres. Y el Señor fue más profundo en el corazón de ellos. Yo me quedé paralizada cuando lleguemos a la tercera ley, por lo como Dios fue tan incisivo con ellos, ¿verdad? Entonces dice, esta ley, la segunda ley, ley del préstamo a los pobres, fue una apelación también a la generosidad y a las dádivas, a los pobres del pueblo. Pero fue un intento de avivar, y cuando hablamos de avivar es como el fuego, ¿no? La liberalidad hacia estas personas que estaban en la calle, la liberalidad, la generosidad hacia aquellos que estaban más debilitados y en peores condiciones que tal vez ellos mismos, los que trabajaban y tenían sus recursos. Pero fue también una forma de evitar que tuviesen un corazón mezquino y endurecido. Y ahora vamos a ver el versículo. Versículo 9 y 10 habla de esto. Cuídate, dice, de que tu corazón no sea mezquino. ¿Ustedes lo tienen ahí?
A ver, versículo 9, fíjense, guárdate de tener un corazón y pensamiento perverso, diciendo cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Y saben, algo interesante, no solo eso, había gente que estaba tan mal que iban y le pedían préstamos a los hermanos que estaban mejor económicamente, al israelita que estaba mejor. ¿Y qué pasaba? Si estaba cerca el año séptimo, la idea de Dios era que ellos perdonaran la deuda o los préstamos que habían hecho. Entonces, si el dinero se daba en el año quinto, sexto, ellos tenían poco margen para pagar esta deuda. Y ya enseguida llegaba el año séptimo, y al año séptimo había que perdonar la deuda, el préstamo que uno le había hecho al otro pobre. Y entonces, ¿qué pasaba? Yo, estando en el lugar de ellos, pensaría, ay, es poco tiempo, no me va a devolver nada esta persona, no va a llegar a devolverme nada. Entonces, miren, sinceramente yo me sentía en el lugar de estos israelitas, ¿no? Yo hubiese pensado como ellos. Anda a pedirle a otro mejor, otro que tenga más que yo, ¿verdad? Otro que pueda, total que no le haga nada si no le devuelves. Pero era tremendo. La palabra mezquino es avaro, tacaño, ruin, falto de nobleza y moralmente despreciable. Durísimo. Yo leo esta definición y me tapo así porque, wow, Señor, trabaja en mi corazón, ¿no? Pero no solo eso, el prestar significaba prácticamente hacerle un regalo a la persona. Ese préstamo era simbólico, porque lo que Dios estaba pidiendo prácticamente, porque ya venía el año de jubileo, salvo que sea el año primero de esos 7, ¿no? Sino era, regálaselo. Uf, Señor, me estás pidiendo mucho. Sin embargo, era lo que el Señor le pedía al pueblo de Israel. Y cada israelita, mire, espere que pongo aquí, cada israelita, eh, cuando un hermano pedía ayuda en esta ocasión de remisión, tenía que darle. Y no podía permitirse pensamiento perverso, dice el versículo 9. Pensamiento perverso, ¿lo tienen ahí para subrayar? ¿Saben qué significa palabra de Belial, el pensamiento perverso en el hebreo? Significa que Satanás llenara los pensamientos de las personas. Belial, Satanás. Y lo que Dios le está diciendo, si vos estás pensando, uy, pronto viene el año de jubileo, se lo voy a tener que condonar, mejor no le presto, el año próximo ya, chau deuda, diríamos aquí, chau deuda, no me la van a pagar. Bueno, eso era pensamiento perverso. Cuando estudié este pasaje le pedí perdón al Señor porque muchas veces lo pensé. Muchas veces pensé en otra situación, tal vez con préstamos pequeños, cierta otra situación. Realmente es algo que el Señor abomina y me lo he permitido inconscientemente sin saberlo. Y el Señor era muy estricto con Israel y lo llevó a un nivel más alto, pero tengo que ir avanzando. ¿Qué lecciones prácticas entonces podemos sacar de esta segunda ley? Que él hace justicia a la viuda, al extranjero y ama a estas personas y le da vestido, Deuteronomio 10. Así que si usted se siente extranjera, todavía no siente que pertenece a un lugar, el Señor se encarga de los extranjeros. Dios ama que se dé y que se dé dádivas, regalos. Dios ama a la persona generosa. Segunda de Corintios 9:7 dice que Dios ama a la persona al dador alegre, ¿verdad? No solo eso, también Dios se muestra como el ayudador y protector de aquellos que están oprimidos desde lo económico. Dios ahora voy a mencionar algo interesante, pero Dios está allí ayudando a ellos. Y dice el versículo 9, ojo, ten cuidado que si el pobre clama, Dios lo va a oír y Dios lo va a tomar como algo muy serio. Saben, hermana, aquí tenemos un problema en este país socialista. Yo tengo que ir avanzando, pero mi país es un país socialista. Entonces el gobierno, tristemente, ¿no? Le da muchos planes sociales a las personas carenciadas. Entonces, ¿qué hacen los jóvenes? En vez de estudiar y trabajar, la mayoría de la población, muchos, se viven de esos planes que el gobierno le da, de cuidado, y no trabajan y no progresan en la vida y no producen para el país. Entonces se genera un círculo vicioso que no es bueno tampoco.
No es porque ese joven está, tal vez puede estar necesitado y sin trabajo un mes, una semana, un mes, 2 meses, algunos meses, pero el resto de qué pasó en el año. Se acostumbró a no trabajar, total, el gobierno lo mantiene, total, y eso no es bueno. Y muchas veces decimos aquí una frase, a veces en vez de darle el pescado, es mejor enseñarle a pescar a la persona, para no estar fomentando el vicio o la vagancia o que la persona no avance. Bueno, esos son casos puntuales y son malos esos casos, no es correcto. Pero en este caso Dios estaba hablando cuando la persona realmente lo necesitaba, cuando la persona realmente estaba sola, desvalida y necesitada, y que Dios quería que interviniera su pueblo con corazón sincero. Y bueno, y miren aquí el texto que dice, porque tengo que ir a la última ley. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Qué lindo texto, ¿no? Se aplica en ese contexto este pasaje. También otras lecciones prácticas que podemos sacar de este capítulo es que el Señor es defensor de los oprimidos y que va a oír cada vez que ellos clamen. Si esa es su condición, mi amada, el Señor lo va a oír. Puede clamar porque el Señor lo va a oír. También que el rehusar ayudar al hermano necesitado, Dios lo ve como algo que Él lo va a tomar en cuenta. Es pecado, habla del egoísmo del corazón, ¿verdad? Y algo más, Santiago y Primera de Juan dicen que el deseo de ayudar a las personas necesitadas debería estar en el seno de la iglesia y de la comunidad, y que debería formar parte de las leyes humanitarias del pueblo de Dios. Esto lo he hablado con mi esposo porque miren, nosotros hemos sido llamados a comunicar la gran comisión, Mateo 28. Id y proclamad el evangelio a todas las naciones. Ese es el gran llamado para la iglesia. Estamos en la era de la iglesia, necesitamos hacer el trabajo que Dios nos pidió y es comunicar la salvación que viene por medio de Jesucristo. Pero también la Biblia está llena de pasajes que habla que no debemos ignorar este evangelio práctico como en Santiago se ve, ¿no? Dice Santiago, si tú ves que el hermano está necesitado, miren, aquí puse los otros textos. Aquí este es de Primera de Juan, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón como mora el amor de Dios. Santiago dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio sin mancha del mundo, ¿no? Y aquí otro texto de Proverbio, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Y aquí puse una imagen, dice este pobre, perdón que se me va el mouse y tengo que buscarlo así. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Me encanta este concepto de prestar a Dios, que uno le está prestando, y estaba en ese contexto de Deuteronomio 15, el préstamo que tal vez en el año séptimo no te iban a devolver. A Jehová presta el que da al pobre. La ley de préstamo a los pobres era como hacerle un préstamo a Dios. El dar es el ejercicio espiritual de los justos. Me gustó, así que se los dejo en sus láminas después esto. El dar es el ejercicio espiritual de los justos. Vamos a pilates, vamos al gimnasio, hacemos gym, nos cuidamos, caminamos, corremos, hacemos cinta, bicicleta. Sin embargo, hay un ejercicio para el alma. El dar es el ejercicio espiritual de los justos. Porque nunca vamos a ser más parecido a Dios que cuando damos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Dios es el especialista en dar. Y saben, amada, hay un pastor en Estados Unidos que dice, atrévete a dar y nunca vas a dar más que Dios. Dios te supera. Pero podemos dar dinero, dar de nuestro tiempo, dar de las cosas que nos sobran y que también incluso que Dios nos ha bendecido. Ustedes saben, esto lo hemos hablado, a veces en nuestro guardarropa se sabe que si en una temporada no usé la ropa que tengo o el calzado, en la temporada siguiente no lo voy a usar. Es muy difícil que volvamos a usar lo que tenemos en el guardarropa a la temporada siguiente que este año no se usó, porque cambia la moda, porque nos compramos otras cosas. Entonces está bueno, termina la temporada de invierno y miramos qué suéter es un ejercicio espiritual esto, vamos a apartar para darle a los necesitados, enviando a donde sea, ¿verdad? O dándole a los hermanos que están cerca, en otros lugares. Y algo más, calzado. Acostumbramos a lo digo por mí misma, y mire que yo estoy en Argentina, acumulamos calzado y pienso, no lo usé este invierno, estas botas,
pero el invierno que viene las voy a usar. ¿Sí? ¿Verdad? ¿O no? Tal vez, seguramente, según las estadísticas, no lo voy a usar. Así que qué mejor que compartirlo con otras personas. Y última ley, porque se nos fue el tiempo, la ley de lo relativo a la esclavitud, que eso ahí están en los versículos siguientes, desde el 12 en adelante. Dios no estaba de acuerdo con la esclavitud, no forma parte de la mentalidad de Dios, pero la esclavitud forma parte de la historia de la raza humana. Ustedes lo saben bien por el país. Entonces, cuando fueron abolidas, fue abolida la ley de la esclavitud, ¿verdad? Hay varios casos, les puse rápido ahí, donde personas se vendieron a sí mismas por una cuestión de necesidad. También otras personas fueron vendidas por algún acreedor que los tomó y los vendió. Otras personas fueron vendidas por causa de una justicia, la justicia, una sentencia judicial. El juez dictaminó tal cosa. Hay distintos pasajes, pueden leer después en sus casas. La Biblia menciona que había esclavitud en la época del Señor Jesús, había esclavitud en la época de Pablo. ¿Se acuerdan de Onésimo? Que la carta está escrita y él, Filemón, estamos hablando de Filemón, y Onésimo era un esclavo que se escapa porque su amo lo hostigaba, le roba, se va, y de repente se encuentra con el apóstol Pablo, se convierte y vuelve a su amo. El apóstol Pablo lo devuelve, le hace que vuelva, que pida perdón, que devuelva lo robado. Pero en realidad fue el apóstol Pablo quien hizo ese acto de devolverle y dijo esas palabras categóricas: ponlo a mi cuenta, ¿se acuerdan? Bueno, había esclavitud. Dios no lo quería, pero la realidad del pecado del ser humano, el ser humano egoísta, había gente esclava y que otros se aprovechaban de ellos. El hebreo pobre que se vende a sí mismo tiene que servir 6 años, decía la Biblia. Dios lo reguló, lo reglamentó. Los 6 años de servicio servían para satisfacer la deuda que él tenía. En el 7º año la deuda era cancelada y la persona era liberada de su obligación. La palabra hebreo se usa en el Antiguo Oriente para alguien que era de baja condición, de ahí viene el nombre de ellos. Eran personas como en Egipto, que de ahí viene la palabra, desde que estaban esclavos. Al dejarlo libre, no lo despedirás, dice, con las manos vacías. Entonces, en estos versículos, Dios va más profundo. Dijimos que Dios empezó, ¿no? Hablando del corazón miserable o un corazón generoso. Pero termina el pasaje de Deuteronomio 15 diciendo, no solo eso, no solo lo vas a tener trabajando 6 años y lo vas a liberar en el año 7º, no solo le vas a hacer un préstamo y le vas a perdonar la deuda, sino algo más. Cuando el esclavo lo liberes en el año 7º, no lo liberarás con las manos vacías, sino que lo vas a abastecer de cosas. Tremendo. Ustedes pueden leer después tranquila en sus casas. Cuando yo leí todo esto, dije, ay, Señor, pero es mucho. Ya le perdonó la deuda, ¿no? No me parece. Digo, yo no sé ustedes cómo se siente, pero uno, ay, pero ya es demasiada generosidad, uno dice, ¿no? Y miren que yo soy de dar, ¿eh? A mí me encanta dar. Sin embargo, es como, wow, ¿cuánto que le pediste, Señor Israel? ¡Qué corazón! ¿Qué trabajo del alma les pediste que ellos hagan para honrarte, para tener ojos compasivos, para ser sensibles ante la necesidad, para parecerse a ti, para poder tener ese corazón como el corazón de Dios, para poder alargar la mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso, Proverbios 31, la mujer de Proverbios. Entonces, en cuanto a esta ley, es tremendo, Dios siempre fue más allá. Una vez más, se manifiesta aquí la preocupación por la persona pobre en esta tercera ley, y que ésta no podía ser liberada o suelta o dejada en libertad con las manos vacías. Tenían que darle cosas del lagar, de las ovejas y de la era del campo. Así que iban a tener que darle tomates, papas, frutas, una ovejita, lana de las ovejas, leche y aceite. Aceite de oliva, y vino, también vino, ¿no? ¿Y para qué le iban a dar? ¿Por qué, Señor, esto? Y era una manera de darle un empujón económico a la persona. Tremendo, ¿no? Era una manera de que el judío empezara su pyme, diríamos aquí, su pequeño emprendimiento, su empresita pequeña, que si él salía sin nada, después de trabajar 6 años y solo vivir para su amo, él iba a salir, como diríamos en Argentina, una mano atrás y otra adelante, sin nada. Y sin embargo, Dios era tan compasivo que le decía, no lo largarás así, le vas a dar algo con lo que él pueda empezar a producir, que él pueda tener una nueva experiencia, una nueva oportunidad. Y de eso te vas a encargar vos.
tremendo. Y así era lo que Dios esperaba de su pueblo Israel. Israel no lo cumplió, por supuesto, no lo hizo. Y así les fueron cautivos por no cumplir estas leyes humanitarias que Dios les pidió y otras más. El amo del esclavo debía acordarse de que los israelitas, estoy terminando, habían sido esclavos en Egipto y que Jehová los había rescatado y que el Señor los había hecho salir con muchas riquezas de Egipto. Entonces, en base a lo que te di, en otras palabras, es lo que espero que hagas con otros. El pensar en otros le obligaba a no olvidar su propia historia. ¿Te acuerdas de tu historia? ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? ¿Cómo llegaron tus padres? Siempre seguramente lo has oído muchas veces, ¿verdad? Entonces ellos no debían olvidar su propia historia y debían vivir conscientes de que en la actualidad ellos vivían y estaban llenos por la dádiva de Dios. Y ellos debían imitar la dádiva de Dios, ser generosos de esa manera. Y yo termino, ¿qué lecciones nos saca todo esto? Esperen, aquí hay textos que ustedes lo van a leer, es muy lindos, ¿verdad? Pero Dios no desea que seamos esclavos de nadie, porque solo somos esclavos de Cristo. El sentimiento comunitario debe ser la experiencia del pueblo de Dios. Debemos dar como Dios dio y como Él nos ha mostrado y dado ejemplo. Debemos identificarnos en esto, ¿no? Y recordar que al dar es como que Dios no nos permite olvidar de dónde Él nos sacó o lo que hizo por nosotros. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová, dice el texto. Y cuando pensamos en esta parte práctica para vivir, debemos recordar que el Señor se va a encargar de la generosidad y de pagarnos Él mismo. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo devolverá, se lo volverá a pagar. Es la deuda, no la tenés con la persona o la persona contigo, sino con el propio Señor. Y entonces que esta sensación de este acto humanitario tiene que ver con esa dignidad de devolverle a la persona lo que perdió. ¿Y saben qué? Tiene que ver con la imagen de Dios en el hombre. Dios creó a cada ser humano conforme a su imagen y semejanza. Y nosotros necesitamos colaborar con esto. El sello de Dios, la impronta de Dios. Las personas por causa de la miseria y la pobreza muchas veces, como dijo un creyente de que vino a predicar a nuestra iglesia, cada vez que veas un homeless, un vagabundo, debe pesarte en el corazón, porque está degradado y está perdiendo lo más importante, que es el sello de Dios en él, la impronta de Dios, porque fue creado imagen y semejanza de Dios. Y nos debe mover el corazón en todo esto, ¿verdad? Y debemos aprender a respetar aún a los que trabajan para nosotros, con respeto y justicia económica. Les dejo todo esto, pero quiero terminar con estos 4 textos. 4 veces se ve la palabra de que Dios y la promesa de que Dios va a bendecir. Va a bendecir a aquellos que tienen ojos misericordiosos y compasivos con otros y que viven acorde a la generosidad divina. Generosidad divina es el concepto, ¿no? ¿Qué lecciones prácticas? Bueno, miren los 4 versículos y les muestro una lámina y oramos. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia de la tierra. Promesas. Yo sé, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Sin falta le darás, no serás de mezquino corazón, porque por ello te bendecirá Jehová en todos tus hechos. Y el 4 versículo, 4 versículos en este pasaje, no te parecerá duro cuando lo mandes libre, pues por la mitad del sueldo de un jornalero te sirvió y Dios te bendecirá en todo lo que emprendas, ¿verdad? En lo que hagas. Y yo les dejo algunas láminas, pero miren, quiero terminar con estos, hay pensamientos. Estas son frases relevantes, algunas frases lindas. Los recursos que tenemos son una responsabilidad y compartirlos debería ser nuestra forma de vida. Recuerda que tú no puedes servir a Dios y al dinero, pero sí puedes servir a Dios con tu dinero. Dios no necesita nuestro dinero, pero nosotros necesitamos la experiencia de darlo. La medida de la vida, acá esto es linda esta frase también, no es la duración, sino su donación. Cómo donamos la vida, nuestras horas, nuestro tiempo debemos dar, nuestros recursos. Dar a Dios y dar en su nombre a otros no es algo que hacemos, sino es el resultado de lo que somos. Tremendo, ¿no? Comenzamos hablando de la gracia de Dios y de la miseria en el corazón del hombre. Esta área tan importante y tan básica de la vida para todos los días, del día a día, tiene que ver con lo profundo de nuestro corazón. Aquí hay una definición de tacaño y mezquino que lo van a ver después, pero quiero terminar con este texto. Hay quienes reparten y les han añadido más,
pero hay quien retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare también será prosperado. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Amén. Hay mucho más, hay una lámina más, que dice que Jesús hizo pobre siendo rico para que por su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. Les va a quedar el material, pero tengo que terminar porque ustedes tienen otra reunión. A ver, resumiendo y oro. Esta área habla mucho de nosotros. ¿Quién eres tú? Sería la pregunta. ¿Qué tipo de persona soy yo? ¿Cómo es mi corazón? Esta área lo define mucho. Y yo quiero seguir creciendo en este tema, aunque es importante para mí. Yo creo que tengo el don de dar. Sin embargo, el Señor me ha llevado a darme cuenta que tengo que ir por más y tener ojos compasivos. Y estos ojos compasivos, poder extenderlo a toda la iglesia y al pueblo de Dios y a la sociedad. Y ahí haremos la diferencia en un mundo que tal vez no van a mirar al Señor, pero lo van a ver por medio de nuestras obras y nuestros actos. No irán en fe al Señor, pero nuestra forma de actuar y nuestro corazón generoso va a obligarlos a mirar al Señor, a enfocar en Cristo. Amén. Voy a orar, hermanas, voy a orar y terminamos aquí. Bendito Señor, gracias por este tiempo, gracias porque tu palabra es clara. Señor, es tanto lo que podemos seguir estudiando y profundizando en ella. Son tantos temas que parece que simplemente hemos visto una pequeña partecita de todo lo magno y tremendo que es tu verdad eterna. Que tu palabra no caiga en saco roto, trabaja en nuestros corazones y permítenos imitar tu generosidad divina. Señor, nunca vamos a poder dar como tú, pero sí podemos imitarte un poquito. Ayúdanos a tener ese corazón. Ayúdanos a no tener mezquindad en el alma, sino que nos caracterice un corazón generoso, como el de Cristo, como el amor del Padre, el corazón del Padre, que porque de tal manera nos amaste, que enviaste y diste a tu Hijo unigénito. Te amamos, oh Dios, y permítenos ser prácticos, de manera práctica, vivir todo tu palabra, lo que tú nos has hablado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga.